Creo que ya está. Voy a poner toda mi pantalla y me van avisando con... Sigue igual. Permítanme de una vez. Ay, 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 es esos días, ¿verdad? Le voy a mandar, Sergio, le voy a mandar la presentación. ¿Puede hacer favor de presentarlo usted? ¿Cómo, profe? A jefe de grupo le mandé la presentación. Es que a mí no me deja presentar nada, no me deja proyectar nada. Ah, ok. Entonces, por favor, ya la tiene Sergio, que nos las pase, por favor. Sergio, ¿ya la compartió el compañero? Ya, profe. Que alguien la proyecte, por favor. Ya voy, profe, ya voy. Permítame. Ya, profe, lo presento. Gracias. Va a estar desactivado mi micrófono, profe, pero cuando quiera que le pase me avisa. Súper. Va, continuamos, vamos a hacer una recapitulación lo que vimos la clase anterior. Estamos en el modelo de organización cerebral de Luria, lo que son los bloques funcionales complejos. Continuamos. En esto estuvimos observando
que vamos a obtener el cerebro, vamos a pensar el cerebro como si fuera un sistema de organización, que todo está multiconectado. Continuamos, pudimos ver algunas características. Continuamos, Sergio. Continuamos, siguiente. Ya hicimos algunas demotécnicas de cómo recordar los lóbulos cerebrales. Ya estuvimos observando las 3 características de los 3 bloques funcionales complejos. La primera es el bloque que nos va a permitir el tono de vigilia, el segundo es el de procesamiento de la información y el tercero es de la regulación de la actividad de la acción. Y como ya habíamos comentado, estos 3 se necesitan para poder tener una conducta consciente. Continuamos. De aquí es importante que entendamos esto. Los procesos mentales van a generar sistemas funcionales que no están precisamente localizados, sino va a estar como parte de un sistema amplio, de un sistema que va a trabajar al unísono en todas sus capacidades y características. Dijimos, es una mentira que no... Es una mentira que tengamos el uso del cerebro al 10%. Todo está funcionando todo el tiempo. Continuamos, Sergio. Continuamos. Aquí estuvimos observando algunas leyes que están asociadas al uso del primer bloque funcional. Continuamos, ya eso lo pudimos ir checando, ya todo eso lo revisamos, la ley de la modulación y las estructuras, observamos a qué se tratan las características del nivel atencional. Continuamos, llegamos al bloque 2. Vimos algunas estructuras que son las responsables de poder estar al pendiente de la acción de primer bloque. Continuamos, por favor, continuamos. Seguimos repasándole. Aquí anterior. No, continuamos, por favor, continuamos. Listo, ya llegamos a bloque 2. Dígame, Evelyn. Profe, se quedó en la unidad para programar, regular y verificar la actividad. Más que nada para ir dándole un adelantito, ¿no? El segundo bloque, continuamos, Sergio. Continuamos, tiene estas áreas anterior. Estuvimos revisando también en clase las 3 zonas corticales de las cuales se compone el segundo bloque funcional, área primaria, secundaria y terciaria, con las áreas específicas según Brodmann. Importante que tengamos muy en cuenta esas estructuras, ¿vale? La área 17, 41 y 3 y demás. Continuamos, Sergio. Explicamos de qué se trata el mapa arquitectónico de Brodmann, en donde sabemos que por distinción de tipos de células nerviosas, hacemos una cartografía de lo que es el cerebro. Continuamos, explicamos de qué se trata esa forma de caracterización citoarquitectónica, comparando y diferenciando células amplias. Continuamos, por favor, continuamos. Las áreas de proyección estuvimos observando de qué se trata. Continuamos, Sergio. Vaya pasándola hasta que le diga. Pudimos ver algunas bases, algunas leyes que nos iban a permitir manejo de estos estímulos. Continuamos. Listo. Antes... Y ahora vamos con, ahora sí, el comentario de Evelyn, la tercera unidad, que es una unidad para programar, regular y verificar la actividad. Sería el tercer bloque funcional. Este está regulado sobre todo por el área prefrontal, frontal.
¿Sale? Continuamos, Sergio. Bueno, habíamos dicho, el hombre no es pasivo con la información que recibe, ya que se crean intenciones y planes, así como se programan actividades y conductas. Estas van a estar inspeccionadas en su ejecución, reguladas por la conducta y de acuerdo a planes y programas. A su vez, se va a verificar la actividad consciente, comparando sus efectos con acciones e intenciones originales y corrigiendo cualquier error cometido. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a tener estas características de programar y regular nuestra actividad diaria y poder modificar esta actividad en función de lo que sea necesario. ¿A qué le suena todas estas palabras? ¿Alguien puede poner un ejemplo claro de cómo es que nosotros regulamos y verificamos nuestra actividad diaria? Vania. A la hora de, por ejemplo, contarle a alguien cómo estuvo tu día o así, incluso, por ejemplo, acordándote, ¿no? De que, qué comí ayer, o qué hice ayer, qué vi ayer. Eso puede ser una situación más de memoria. A lo mejor recapitulando memorias episódicas previas. La regulación y verificación de la actividad se refiere sobre todo a cómo estamos estructurando, estipulando nuestras propias sensaciones de conducta. Imaginemos esto, ayer me fui de fiesta, hoy me voy de fiesta, mañana me voy de fiesta y de repente dejo de hacer las tareas, dejo de hacer las cosas que están pendientes. ¿Qué va a ocurrir? Voy a bajar en mis calificaciones, voy a tener diferencias de opinión con mis padres, voy a tener problemas con mis equipos de trabajo, lo que significa que voy a tener otro tipo de situaciones y mi tercera unidad va a ir recapitulando. A ver, ¿te interesa la universidad? ¿Te interesa quedar bien con tus padres? ¿Te interesa ser productivo con tus amigos, con tus personas? Sí, no. Y es donde vamos verificando. Sí podemos irnos de fiesta 1 o 2 días a la semana, pero no los 6 o los 7. Estas características van a estar localizadas en regiones anteriores al cerebro, abarca los lóbulos frontales y es responsable de la actividad consciente y compleja. Pongamos otros ejemplos de la actividad de regulación de la conducta. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Quién practica fútbol? Bueno, imaginemos que estamos entrenando para un torneo. Valeria practicaba para fútbol. Imaginemos que Vale está practicando para un torneo y que cada vez necesita ponerle más fuerza a la pelota cuando tira gol o que necesita dirigir mejor a Marcos de la portería, de la cancha, los tiros. ¿Qué es lo que va a hacer Vale? ¿Se refiere a hacer un plan o una estrategia? Plan estrategia, pero a un nivel neurológico, o sea, qué movimientos necesita cada uno de sus huesos, qué cantidad de serotonina, oxitocina, noradrenalina necesita para que su cuerpo se empiece a mover y vaya todos los días a la cancha a entrenar, o haga esos pequeños cambios en sus músculos para que el pie pueda pegarle a la pelota y se vaya más a un lado que usted desea que el otro. Son pequeñas situaciones de programación de la conducta. Cuando nosotros decimos que el lóbulo frontal es el responsable de la actividad humana, pensamos que son muchas cosas intelectuales, y lo son. Sin embargo, también nos sirve para programar acciones específicas. Por ejemplo, ¿qué habilidad hoy se saben al dedillo y les costó mucho trabajo aprender cuando eran niños? Caminar. Caminar tiene aspectos más cerebrales.
por ejemplo, más automáticos, más de primer bloque funcional. Pero a lo mejor cepillarnos los dientes es una actividad que nos costó trabajo aprender. ¿Cuál es el movimiento de cepillarse los dientes? Pues hay Circular, ¿no? laterales. En las muelas es circular y en los dientes es como, o sea, de los de arriba hacia abajo, ¿no? Les hago un reto. Para estimular el lado contrario de su frontal, lávense la siguiente semana los dientes con la mano izquierda, quien se los lava con la derecha, o con la derecha, quien se los lava con la izquierda. Si se dan cuenta, la forma de tomar el cepillo, el programa motor de poder realizar cada uno de esos movimientos, es muy específico y es muy cómodo con la mano dominante, porque así nos enseñaron. Al principio, cuando niños, hasta nos lastimábamos la boca porque los movimientos eran poco practicados, pero fuimos desarrollando esa habilidad y ¿qué creen que pasó? ¿Me explicó? Se fue perfeccionando, ¿no? Se fue perfeccionando, pero sobre todo se fue aprendiendo. Y recuerden, lo que necesita el cerebro es cada vez aprender más para gastar menos energía. Cambien el programa motor. La próxima que se laven los dientes, lávenselo con la mano izquierda, quienes sean diestros o zurdos, viceversa. Y van a ver cuánto trabajo les cuesta. Porque el movimiento es el mismo, ¿no? La acción es la misma, se supone que la acción es la misma, nada más que refleja. ¿Cierto? Pues sí. Pero el programa motor se refiere a cada una de esas características musculares que nosotros necesitamos hacer para poder generar una conducta. Y para poder también lavarnos los dientes, porque a lo mejor ya nos cenamos mucho, ya es tarde y no queremos ir al baño porque hace frío, entonces no nos lavamos los dientes, ¿no? Pero hay personas que tienen muy claro que en la salud bucal tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al día. Continuamos, Sergio, por favor. Cuando hablamos de cuando hablamos de las prefrontales, si se dan cuenta, vamos a tener todo un segmento de un poquito más de un tercio del cerebro. Cuando somos niños, esta parte le tarda mucho en madurar, tarda mucho en desarrollarse, y no es que no exista y vaya inflándose, sino que va a ir arrugándose, va a ir, ¿cómo explicarlo? Va a ir como estructurándose poco a poco en cada una de esas características, se va a ir estriando y va a ir recopilando cada vez más información. Siguiente. Esta unidad funcional se va a dividir en regiones motoras, premotoras y prefrontales. Siguiente. Las motoras están en área 4 de Brodmann, están formadas por una capa quinta que contiene capas piramidales gigantes de Benz. El canal es un canal de salida para impulsos motores y está regida por principios somatotrópicos. Perdón. Fue mucha la canela. Ajá. Y está regida por principios somatotrópicos de músculos individuales. ¿Continuamos? Aquí es donde se encuentra sobre todo algunas características del homúnculo motor en áreas motoras. No se refiere como el homúnculo del área parietal, que está involucrado en la cantidad de sensación que existe, sino acá es la cantidad de recursos que tenemos para mover estas características. ¿Qué es lo más costoso de mover de nuestro cuerpo, muchachos? Lo que requiere más movimiento. Las manos. Las manos. ¿Por qué?
porque son muchísimos músculos que debemos de tener mucha precisión para Sujetar. Mover. para moverse. Al final del día, el músculo solamente puede hacer 2 movimientos. Todos los músculos hacen solamente 2 movimientos. El primero es tensar y el segundo es relajar. Entonces el cerebro, en esta parte de programación motora, en el primer segmento del lóbulo frontal, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a hacer es a poder tensar cada uno de los músculos en una cantidad específica que permita que otro músculo se tense o se relaje al mismo tiempo para que yo haga movimientos. ¿Sale? Entonces, yo voy a poder hacer movimientos tan complejos como que mi brazo lo voy a tener cerrado y mi compás abierto, y después voy a poder cerrar mi compás y abrir el brazo. Esto de manera simultánea. Háganlo en casa, por favor. Voy a intentar que se vea en la cámara. Brazo extendido, compás cerrado, y lo voy abriendo conforme cierro. Este es un movimiento dicotómico. Entonces, mientras más abro, más cierro, y mientras más cierro, más abro. ¿A todos les salió bien? Creo que sí. Sí, creo que sí. Felicidades, tienen un lóbulo frontal perfecto. Entonces, chequen que esta capacidad que tenemos en el cerebro es de poder, digamos que, desvincular un segmento y tensar otro segmento, agregar un segmento y cerrar otro segmento. Eso es padrísimo, ¿no creen? La ¿Qué verdad, otro, impresionante. ¿Qué otro segmento vamos a necesitar muchísima energía, muchísimos recursos para poder moverlo? Los pies. Los pies no tanto como la boca, la cara. Si les gustara prender su cámara, podríamos hacer muchos ejercicios de eso, pero mientras observen cuántos músculos necesitamos para poder hacer un gesto, cuántos músculos necesitamos para poder sonreír, de qué forma podemos hacer que una emoción se exprese solamente con una mirada. Y cada una de esas informaciones se basan a muchísimos pequeños músculos que tenemos en el rostro, más no obstante, hablar. ¿Han pensado en el milagro que es hablar? Cuando hablemos del lenguaje vamos a verlo de forma más específica, pero chequen que nosotros tenemos la enorme capacidad de que a partir de 3 procesos sonoros, melodías, ruidos y silencios, nosotros podemos expresar todas las gamas de las emociones humanas posibles, toda la gama del conocimiento humano hasta el día de hoy posible. Tomemos un lápiz, ¿sale? Y vamos a ponerlo en la boca. Y ahora vamos a decir todas las vocales. A, E, I, O, U, todos en casa. El lápiz desinfectado, porque no quiero COVID por acá. ¿Todos lo hicieron? Sí, me escucho como mensa, pero sí. Pero se escucha y puede diferenciarse las vocales, ¿cierto o falso? Sí. Ok, Sí. eso es A, E, I, O, U, porque cada una de las vocales son melodías. Ahora, pónganse el lápiz y digan B, C, D, E, F. Alguien que abra el micrófono, alguien que tenga valor. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. No necesariamente.
Como neuropsicólogos se espera en algunas exploraciones neuropsicológicas que nosotros seamos capaces de simplemente decir el ruido que representa la consonante. Las consonantes son ruidos. Si nosotros se escuchan las vocales, se escuchan las melodías que acompañan el ruido de la consonante, pero no es el ruido de la consonante. Digan B sin utilizar vocales. Alguien abra el micrófono, por favor. Sigo escuchándola, No. Ok, muy bien, Vania, exacto, igual, así es. América, hoy no le escucho mucho. A ver, abra su micrófono, usted que sí puede participar en grupo. Diga. ¿Notan dónde se pone la lengua? Con los dientes. Ajá. Si nosotros no podemos utilizar la lengua, es muy difícil que salga ese sonido. Entonces, la posición de la lengua en cierto momento de los dientes, con toda la caja fonoarticuladora que tenemos en la boca, nos va a permitir el momento de la exploración. Chequen que cada una de las palabras que vamos haciendo es la conjunción de un ruido con una melodía. Mientras hablamos en música. Porque el silencio es el espacio que le damos a los ruidos y las melodías para que se formen palabras. ¡Ah, qué bonito!, ¿no? Pero noten todo el trabajo que hace nuestro frontal en el área motora. El frontal se encarga de poder programar cada uno de estos movimientos para poder realizarse. ¿Quién sabe silbar? ¿Cómo, prof? Chiflido, ¿quién chifla en la clase? Ay, yo. Ajá. ¿Ah, chiflo? Por favor. ¿Dónde pone la lengua? ¿Cómo utiliza el aire? ¿Cómo utiliza todo su resonador? Bueno, hay como, la lengua está abajo, ¿no? A ver, échenos su chiflido, Mari. Ok. Si se dan cuenta, ese sonido, la forma de configuración, como no es un sonido frecuente, nosotros tenemos que utilizar ciertos recursos de nuestra boca, muy similares a lo que haría un silbato. Le soplamos a un silbato y decimos. ¿Por qué? Porque el silbato está configurado en que el aire va a pasar por cierta forma y va a generar un sonido. Pues bueno, ese aire con ruidos y con melodías se llama lenguaje. Y lo hace parte del homúnculo motor. Si ustedes quieren tener un cerebrito bonito, sano, padre, elegante, todo arrugado, rebosado de conocimiento, hagan muchas actividades con las manos, hagan muchas actividades con la boca, con el rostro, con las expresiones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es la gran cantidad del manejo cerebral que tenemos. Sí, los movimientos de los pies son muy sensibles, pero no son muy programados. Sí, hay músculos muchísimo más grandes como los músculos de los muslos, que son de los más largos que tenemos, los músculos de los brazos. Pero ya se dieron cuenta cuánto necesitamos invertir en recursos para poder hacer el movimiento. Es muy poquito, porque pues, no necesitamos tanto. Mari. Es como el Mr. Bean, ¿no? Que sus películas son así de que hace muchas expresiones faciales. Que pueden comunicar algo, porque nosotros lo entendemos así. La habilidad de ese actor es que pueda comunicarlo de esa manera. Continuemos, Sergio.
Las regiones premotoras, que serían las que van a darle pauta a las acciones motoras, está localizada en el área 6, compuesta por pequeñas células piramidales, tienes inputs del cerebelo y ganglios basales, se relaciona con el control de movimientos hábiles, prepara programas motores y genera la estimulación de estas partes en lugar de grupos de movimientos sistemáticamente organizados, lo que les explicaba. Cuando nosotros tenemos que decir solamente las consonantes, debemos de desarrollar cierta habilidad para poder decir ¿Qué letras dije? B, B, D, T, L, M, N. Ok, entonces, para poder producirlas, claro que se necesita esta parte muy fina para poder ejercitarlas y se van por las regiones premotoras. Cuando nosotros aprendemos a hacer esto, a cerrar y abrir, yo agarrar taza, es muy diferente el movimiento a yo agarrar lápiz. ¿Lo notan? Y esas características se generan sobre todo por el manejo de las regiones premotoras. Continuamos, Sergio. Y las regiones prefrontales poseen un amplio sistema de conexiones a las zonas subcorticales y prácticamente a todas las regiones de la corteza. Las prefrontales son precisamente las que están más externas a nuestra frente, las que están más externas al lóbulo frontal. Las anteriores conexiones se encuentran en la posición favorable para la recepción y síntesis del complejo sistema de impulsos aferentes que llegan a todas partes del cerebro para la organización de impulsos eferentes. ¿Qué era una estimulación aferente? La información que entra en el cuerpo. ¿Qué es un impulso eferente? La respuesta que nosotros emitimos de esa estimulación aferente, ¿sale? Entonces yo estoy en el micro y de repente alguien me toma la mano, eso es una aferencia. Que yo la quite rápido y le dé un puñetazo, eso es una eferencia. Bueno, a lo mejor no el puñetazo, pero sí la respuesta. ¿Algún otro ejemplo de aferencia y eferencia? Profe, el impulso es eferencia, ¿no? E con E. Y la estimulación es A. Ajá. Ok. Lo recibo y lo saco. Y el impulso tiene que ser, puede ser de cualquier tipo o tiene que ser como agresivo, no agresivo, sino rápido. No necesariamente rápido, porque nuestro sistema frontal, prefrontal, premotor, motor, nos va a permitir saber la modulación de este tipo de estímulos. Por ejemplo, no es lo mismo que en el micro alguien te toque una mano a que estés con una persona que te agrada y te toque la mano. No es lo mismo estar en el cine escuchando la balacera de la película que te gusta, a estar en la calle escuchando el sonido de la balacera que no quisieras estar ahí. La modulación, si bien puede ser el mismo estímulo, porque es la misma aferencia, o sea, la misma percepción, sensación que te está llegando, la respuesta a ese estímulo es distinta. Y eso lo controlas tú, eso lo regulas tú. Y se regula en el tercer bloque funcional. Ah, perfecto, gracias, profe. Continuemos, don Checo. Se juega un papel en la regulación del estado de actividad con la base de organización de la conducta humana, que puede cambiar según sus complejas intenciones y planes el nombre formuladas por el lenguaje. Estas regiones no maduran hasta una época muy tardía en la ontogénesis de los 4 a los 7 años, no están preparadas para la acción. Los lóbulos frontales constituyen una superestructura sobre todas las demás partes del córtex cerebral. O sea, los lóbulos frontales son los últimos que se desarrollan en el desarrollo del niño.
Por eso es que nos cuesta tanto trabajo seguir instrucciones cuando somos pequeños. No las tenemos interiorizadas. Profe, y en el caso de que siga pasando, o sea, si ya reconoces una regla, una instrucción, pero aún así te cuesta seguir como esas reglas, eso ya es como una cosa de personalidad, ¿no? Sí, pero digamos que estas clases o esta división de bloques funcionales, los que nos va a permitir hipotetizar, es en la conducta básica. O sea, me queda clarísimo, si nosotros no estamos motivados en algo, no vamos a hacer ese algo. O sea, si yo no los motivo lo es suficiente a ustedes para que prendan su cámara, no la van a prender. A menos que diga, están reprobados y vuelvas a ver cámaras apagadas, o voy a subir 3 puntos si es que pueden prender su cámara. ¿Me explicó? No hay suficiente motivación, que parte de estar en clases es pasar la materia. O, por ejemplo, si todos prenden su cámara de esta clase, yo me visto de Abelardo en la próxima. Mucha motivación. Pero cuando hablamos de conducta humana a estos niveles, estamos hablando de la capacidad que yo tengo para poder escoger, distinguir entre colores, o la capacidad que yo tengo para poder percibir los sonidos del lenguaje y escuchar ese tipo de conversaciones, o las capacidades que yo tenga para poder moverme y hacer que mi dedo con mi visión puedan tener una sincronicidad adecuada para que yo pueda picarle en esto que se llama cámara. Le quito. ¿Me explico? A esas situaciones nos referimos hablando de estas cosas. Por ejemplo, hay niños que nosotros les ponemos, creo que ya les había puesto ese ejemplo, ¿no? Hay niños que nosotros les decimos, ¿sabes qué? Quédate sentado 30 minutos enfrente de esta montaña de dulces y tendrás el doble. Pero debes de quedarte aquí 30 minutos. ¿Y qué hacen los niños? Se comen todos los dulces y no les importa ganar el doble en 30 minutos. Lo que le importa es comerse los dulces en ese momento. Porque no tienen suficiente control, no tienen suficiente sistemas motores para poder soportar la necesidad de comer, la necesidad impetuosa de comerse esos dulces. Pero si estamos hablando de un chico, no de 4, 5, 6 años, sino de 12 o 13 años, los niños de 12, 13 años son capaces de aguantarse y no comerse los dulces y esperar el doble de dulces después. Pero eso es por maduración. Maduración del sistema nervioso, maduración de las áreas frontales. La estructura, pues, la base. Ay, no, es que esos niños no saben la economía y si todos tuviéramos educación financiera en donde de esperarnos 30 minutos nos va a dar el doble. No es tan complejo. Eso dejémoslo para las personas que ya tienen todo ese desarrollo. Parte de esos discursos a los hombres nos conviene. Las mujeres tienen el desarrollo de su frontal muchísimo antes por la oleada hormonal que genera la menarquia y los periodos que tienen. Pero nosotros, como somos más cavernicolitas, se espera que tengamos un desarrollo del frontal entre los 24, hay investigaciones que hasta los 28 años, mientras que las mujeres a los 21 ya son las mujeres perfectas que son desde siempre. Pero es porque a nosotros nos faltan hormonas, pues. Nosotros hombres. Ay, ¿qué fue? ¿En serio? Uh-huh. De hecho, el cerebro adulto es muy parecido, ya casi muy poco nos falta del desarrollo entre los niños las personas entre unos 16 y 17, ya tenemos la gran cantidad del desarrollo cerebral que vamos a tener toda la vida. Entonces, sí, cuando es que no está maduro el muchacho y por eso es que anda con una y con otra, no es cierto, o sea, solo somos faltos de valores morales. Perros, hombres estúpidas.
Pero más o menos a eso se refiere este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones formuladas por el lenguaje, ¿han notado que cuando estamos aprendiendo algo y nosotros nos decimos a nosotros mismos las instrucciones, es más fácil que si no lo hiciéramos? Pongamos un ejercicio. Ya hicimos esta actividad, ¿verdad? Ok, vamos a hacer el siguiente movimiento. Primero lo ven y después lo hacen ustedes. Pongamos la otra vista. Repítanlo. Aprovecharé que la cámara de América está prendida para que vea a América hacerlo, ¿va? Continúelo. Vania también lo estoy viendo. Ok, Vania tiene simplificación del movimiento, América tiene introducción, se le interrumpe el movimiento, aunque ya lo perfeccionó. Lo que acaba de hacer América en este momento es desarrollar un programa motor de ese movimiento que no tiene sentido. Es un movimiento que es difícil de tenerlo. A ver, hagan como que están comiendo. Ese programa motor ya lo desarrollamos. Hagan como que están lavando los dientes. Hagan como que se están afeitando. Ay, América se afeita. ¿Me explico? Esos programas motores ya los desarrollamos y son normales, son altamente frecuentes, pero esto no lo es. Vania, díganlo en voz alta. Puño, filo, palma, puño, filo, palma, puño, filo, palma. Y háganlo lo más rápido posible. Muy bien, continúen. ¿Se da cuenta cómo ya no tiene errores? ¿Por qué? Por la retroalimentación del lenguaje. Puño, filo, palma, puño, filo, palma. Primera, reversa, clutch, manejar, dirección, velocidad. Ah, pero si te dice tu papá, mueve el carro, metes clutch, metes llave, pones primera, cuidas al perro, que no mates a tu hermano. Ah. Y luego choco. ¿Mande? Y luego choco. Pero sí se explica, es un programa que nos permite la retroalimentación. Con este tipo de esquemas, con este tipo de pruebas pequeñas, nos vamos ayudando a lo largo de la exploración, porque así podemos explorar cómo se encuentran prefrontales. América. Yo tengo una pregunta, profe. Ahorita no recuerdo bien cómo le hace mi papá, pero primero es hacer una mano para adelante y luego otra para atrás. Bueno, ¿eso cómo se llamaría entonces? Igual lo que estamos haciendo de ejercicios ahorita. No entendí. ¿Cómo le hace? O sea, ¿de qué tipo así? ¿Bailar como papá? No, con una mano le hace para adelante y con la otra para atrás. Está raro cómo le hace, pero es que no me sale. Hay unos ejercicios que llaman o dicen que son de plasticidad neuronal. Por ejemplo, los reto a que hagan un cuadrado con uno y un círculo con otro. Es difícil también. O que uno de sus pies los muevan en cuadrado y otro en círculo. Pero es porque son dos programas motores en simultáneo. Por ejemplo, muevan su mano izquierda con un círculo. Ahora muévanla con la derecha. Inviertan el sentido. Es sencillo, ¿no? Ok. Ahora dibujen un cuadrado. Dibújenlo con la otra mano. Va, ahora con la mano derecha hagan un círculo y con la mano izquierda un cuadrado. Al mismo tiempo. No, profe, eso sí no se va a poder. El señor Miyagi estaría muy decepcionado de ustedes, muchachos. Rayos. ¿Pero por qué? Porque son programas motores diferentes. A menos que lo tengan muy practicado, el programa motor no está establecido. Entonces sería un proceso de aprendizaje y va a ser muy costoso aprender eso.
Una vez que lo aprenden, el cerebro va a tender a olvidarlo o va a tender a grabarlo tanto que no se les olvide. Pero, por ejemplo, como este movimiento no es frecuente porque hay muy poca gente que lo esté haciendo, y eso nos permite como evaluación para observar precisamente esta estructura frontal, prefrontal. ¿Quieren divertirse un poquito más con la gente en su casa? A ver, cuéntenos. Les doy elementos para que ganen una apuesta. Consigan una tarjeta. Y esta tarjeta, hagan esto. ¿Vale? Pónganla pendiente y déjenla caer para que su otra mano la cache. Ok. Hagan eso con uno de sus hermanos. O sea, ¿hombre? ¿O cómo? Hombre o mujer o quimera, lo que gusten. Nosotros somos capaces de poder hacer este movimiento porque esta mano, con todas las asistencias, voy a saber en qué momento tengo que apretar con la otra palma y no se me va a caer. Pero lo que muchas veces va a pasar es que la gente que esté cerca de ustedes va a hacer esto. Porque nosotros, por tacto, podemos saber en qué momento soltamos y en qué momento tenemos que agarrar, como América. Pero con una persona que no sepa, se le va a ir. Porque como no sabe cuándo soltó, no sabe cuándo agarrar. Nosotros sí. Bueno. Y eso es porque el programa motor de las aferencias con las eferencias está establecido en nuestro frontal. No solamente porque lo vemos, pero para otras personas, mientras lo ve, cuando lo suelta, mientras lo ve, tarda para llegar al procesamiento y tarda para mandar una respuesta a la otra imagen. Y entonces así pueden ganar el cambio de las tortillas de mañana. ¿Cuánto vas a que yo sí la agarro, pero tú no la agarras? Y entonces le digo a América, mira, yo sí la cacho, pero tú no. Si lo repiten muchas veces, lo van a aprender y lo van a cachar. Entonces, obviamente es un truco de bar. No lo hagan. No vayan con el profe y te juego la calificación a que lo cacho o no lo caches. ¿Sale? Ay, profe, ¿por qué no? Sí es bien divertido eso. Pero entiéndase, todo esto es para poder explicar cuáles son los programas motores en aferencia y eferencia. ¿Cuál es la aferencia? Cuando lo suelto. ¿Por qué? Porque estoy mandando un mensaje a mi cabeza de tener una respuesta eferente. América, hay que checarse. ¿Sale? ¿Se entiende? Mira, Vania, perfecto. Háganlo con un muchachillo y van a ver cómo es diferente. Siguiente, Checo. ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre la segunda y la tercera unidad funcional? Recordemos que también la segunda unidad funcional recibe información y procesa información. Sobre todo que la segunda unidad son sistemas aferentes, o sea, de recepción, mientras que la tercera unidad, esta que estamos hablando, es de eferencia, de responder, de volcar, de enviar una información de movimiento, en donde la segunda unidad, los procesos van de las zonas primarias a las secundarias y las terciarias, mientras que en la tercera, sobre todo los procesos van de forma descendente, comienzan en niveles superiores de zonas secundarias y terciarias y pueden enviar información motoria primaria a motorias de la periferia. Están conformadas por sistemas de tipo motor bajo constante influencia de unidades aferentes. O sea, esto en español. Mi segundo bloque cortical, mi segundo bloque funcional,
va a percibir la información, la va a registrar en la memoria, pero es el tercero el que va a mandar la información de respuesta. La segunda unidad regularmente se queda en procesos que suben información. Pensemos que la información entra por los sentidos, se queda en la recepción del cerebro y sube a la corteza para poder ser procesado. Pero la corteza, sobre todo la tercera unidad, hace que la corteza envíe la información, la suelte, pero va a ir de arriba a abajo. A eso se refiere de alzar y bajar. ¿Sale? La tercera unidad, sobre todo, responde. Ejecuta un programa motor, ejecuta una actividad, una acción. ¿Vale? Siguiente. Cada actividad consciente constituye un sistema funcional complejo y tiene lugar a través de un trabajo combinado en las unidades cerebrales. Los procesos mentales se bajan en un anillo reflejo o sistema autorregulado, cada una cuyas componentes comprende elementos tanto aferentes como eferentes. De modo que el conjunto, la actividad mental, asume un carácter complejo y activo. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de cómo se trabaja una actividad total? Busquemos los 3 bloques funcionales y digan cómo podrían entender una actividad. Salud, muy sencillita para poder explicar primer, segundo y tercer bloque funcional. Pongo un ejemplo, ¿va? Y ustedes intentan replicarlo. Voy a cocinar un huevo. Entonces resulta que son las 7 de la mañana, me levanto un poco raro, pero mi primer bloque funcional se está activando. Esta activación permite que yo pueda tener suficiente fuerza como para quitarme la cobija, ponerme las sandalias y dirigirme a la cocina. Con un poco mareado, un poco raro, un poco despertándome, todavía mi primer bloque funcional activándose, va a darme la suficiente presión y tensión en los músculos de mis piernas para poder moverme hasta ese lugar llamado cocina. Y es los cambios de luces, es las texturas de la escalera, es la temperatura de las cobijas de la cama, lo que va a activar mi segundo bloque funcional. Porque me va a decir calientito, rugoso, pastoso, húmedo, feo, seco, y toda esa información me va a decir la alfombra, la madera, el azulejo, y todo eso me va a decir, cuidado con el cuchillo, cuidado con el perro, tu papá se volvió a caer ayer, entonces ten cuidado con la mancha de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque toda esa información va siendo percibida y va siendo interpretada por el segundo bloque funcional hasta llegar a la cocina, en donde una figura redonda, blanca, no perfectamente redonda, sino un poco ovalada, va a hacer que tenga, mi primer bloque funcional va a hacer que tenga yo suficiente energía para llegar al segundo y pueda tomar ese huevo. ¿Y qué creen? Ya que tenemos el blanquillo, la tercer bloque funcional empieza su trabajo más fuerte, que es ¿cómo quiero ese huevo? Quiero tortilla, quiero omelette, quiero huevo estrellado, quiero huevo revuelto, quiero huevos rotos. Y cada uno de esos huevos representa diferentes movimientos, tanto en partir como en utilizar artefactos y utensilios de cocina para poder realizarlo. Porque no es lo mismo hacer un huevo estrellado que hacer un huevo revuelto. No es lo mismo hacer un huevo roto que hacer un huevo cocido. Necesito diferentes actividades, diferentes movimientos, diferentes trastes para hacerlo. Y mi tercer bloque funcional tiene que, en su programa motor y premotor, buscar qué necesita para hacer cada uno de ellos. Jan. Entonces ahí es cuando intentas hacer un omelette y terminas haciendo un huevito revuelto, ¿no? Sí, pero eso es porque no tienes perfeccionado tu programa motor. Okay. Pero como Jan es un chef así súper pro,
es capaz de hacer huevos benedictinos con un ojo cerrado y casi con una batidora. Porque tiene tan perfeccionado por su profesión, por su actividad regular, este tipo de alimentos, que puede hacer obras de arte con aceite caro y un sartén echado a perder. Pero quien no sabemos hacer un huevo, pasa que nos dio ansiedad y le ponemos huevitos con catsup. ¿Me explico? Primer, segundo, tercer bloque funcional. Sí, creo que sí lo entendí. ¿Qué pasa si no tengo bien mi segundo bloque funcional? Probablemente no voy a poder reconocer que es un huevo de una cebolla. O no voy a poder no voy a poder tener suficiente atención en que la manga de la bata ya se está quemando porque no sentí la temperatura. ¿Qué pasa cuando no tengo suficiente capacidad en mi tercer bloque funcional? Digo, ay, ¿y ahora cómo le empiezo para hacer un huevo? Prendo la estufa, o quemo el huevo, o pongo agua, o caliento el aceite, o caliento el sartén, o le echo el huevo al sartén sin la llama. ¿Me explico? Mari. Entonces, las personas que tienen TDAH, ¿cuál es el que falla? ¿El segundo o el tercero o los dos? Técnicamente el primero. Se han observado algunos rasgos de mesencefálicos en personas con trastorno de déficit de atención. Recordemos que la atención la regula mucho el primer bloque funcional. ¿Por qué? Porque es la que nos permite enfocar y mantener esta capacidad de energía en un objeto. Cuando veamos el tema de atención, nos daremos cuenta que es un proceso de mucha fuerza, de mucha resistencia, y que si no tenemos suficiente cantidad de energía, no podemos prestar la atención que deseamos al objeto que necesitamos. Para muestra, váyanse de fiesta el lunes, acaben una tarea importante el martes, vayan a jugar con sus amigos fútbol el miércoles, y cuando salgan con su novio al cine el jueves, les prometo que aunque esté buenísima la película, se van a quedar dormidos. Y no porque no sea algo agradable, sino porque mi capacidad de primer bloque funcional, de prestarle atención a Batman, que dura 3 horas y que está súper oscura, güey, o sea... ¿Me explico? Sí me pasó, profe. Yo también me dormí, profe. O sí, está muy buena, pero sí está muy oscuro y como que te arrulla ciertas. Ay, sí. Mis amigos me tenían que pegar en el hombro a cada rato. Me decían, no te duermas. Y eso que está Pattinson. Ok. Dudas, preguntas. Continuamos en este checo. Creo que ya se acabó la presentación. ¿Podría dar otro ejemplo así de las 3 unidades? Por Qué favor. feo que sean así, porque yo les pedí eso de tarea a ustedes. Yo lo iba a decir, profe. A ver, échaselo, vale, y lo vamos corrigiendo. Ajá, bueno, yo tuve duda con la primera unidad, pero igual se lo voy a decir. Supongamos que tomando en cuenta que yo hace unos años practicaba fútbol, o sea, se supone que en la primera unidad, no sé si esté bien, pero igual, ¿no? Me levanto, intento como que, no sé, despejar mi mente y tal. O sea, eso es en lo que tengo más dudas, pero bueno. Llego a la cancha con, no sé, mi entrenador y como yo antes era portera, pues no sé, me decía mi profe, ¿sabes qué? Este equipo es bueno. Lo que él me decía era, a este equipo le gusta hacer tal y tal y tal, entonces ten cuidado con tal y tal y tal, y ponte así, y no sé, ¿no? Entonces él me lo dice, yo lo repito en mi mente, y ya cuando estoy, digamos, en mi posición, visualizo la cancha y veo, no, pues empieza a hacer mi estrategia, ¿no? Tal compañera va a ir de este lado y si la otra del otro equipo pega hacia acá, yo me voy a mover a tal lado y entonces ejecuto, ¿no? Entonces, al momento en el que el profe me empieza a dar las instrucciones y yo las repito en mi cabeza y empiezo a hacer un plan, esa ya es la segunda y tercera unidad, ¿no? El plan que te dice el profe
Es Ajá. tercera. Ah, ok. ¿Por qué? Porque tú escuchas, ¿sabes qué? Vale, no estás moviendo las rodillas, tienes que saltar más por la pelota, o cada vez te estás lanzando mal porque no te estás lanzando con todo el cuerpo. Entonces, vale, se queda en su tercer bloque funcional. A ver, ¿de qué forma entonces tengo que estirar el abdomen? ¿De qué forma tengo que aventar los dedos? ¿De qué forma tengo que tirarme con el uso de la rodilla sin miedo para poder alcanzar la pelota en ese rango que me está preguntando mi profe? Entonces, el entrenador te va a decir, ándale, vale, que no sé qué, porque te va a motivar y te va a hacer que esa fuerza externa entre en tu, esa eferencia, se haga una aferencia contigo. Esa modificación de conducta genere esa parte. El primer bloque funcional tiene que ver con que te levantaste, no importa que tu cama estuviera súper calientita, súper mullida, te vas al frío de la cancha. Porque un sistema motivacional de tengo que practicar, vamos a ganar el torneo, voy a ir a no quedarle mal a mis compañeras, va a hacer que esta agradabilidad de la cama sea mayor. Y el segundo bloque funcional es cuando empiezas a distinguir todas las sensaciones y percepciones habidas y por haber de tu cuarto a la cancha. El olor a pasto, el olor que tienen los tenis, la sensación de tierra que tiene el uniforme, pero el frito que hay en la mañana, que todo eso sabes que podría ser incluso ofensivo, salvo que como vas a ir a jugar fútbol, es parte de la experiencia del fútbol. Más o menos. Sí, creo que sí, profe. El primer bloque funcional, lo que te da esa energía, lo que te da esa fuerza, lo que te da esa motivación, lo que te da esa tensión para generarlo. Segundo bloque funcional, la interpretación de todos los estímulos que están llegando contigo y la interpretación de esas cosas positivas. Imagínate que tú no estuvieras yendo a jugar fútbol y estuvieras con frío, estuvieras con tierra, estuvieras con olores desagradables a piecitos. Dices, ay, algo está pasando mal, pero no, como sabes que vas para jugar fútbol, es normal. Pero si no lo tuvieras, algo estaría mal. Y eso son las diferencias que te lo da el segundo bloque funcional. Y el tercer bloque funcional es cómo me voy a mover, cuánto voy a correr, cuántos goles vamos a anotar, cuál es la diferencia en positivo o negativo de lo que vamos haciendo. Ah, perfecto. Entonces la tercera es ya, digamos, la estrategia y la ejecución de... Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vale, porfa, todo lo que puedan subir a plataforma hoy, súbanlo, muchachos, para que mañana ya tenga el grueso de las calificaciones, ¿va? Ok, profe. Sí, profe. Un abrazote. Gracias, igual. Hasta luego, profe. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós, profe, Nos bonito vemos. día.